Cantamos el gozo del Señor, mi fortaleza es. 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 Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. Hermanos, quiero darle unos anuncios y particularmente a todos los hermanos que están siguiéndonos hoy por los medios. El próximo domingo a las 3 de la tarde vamos a tener un programa especial para las mamás a través de Facebook. Va a ser algo que las hermanas van a hacer para las hermanas, así que usted no va a querer perderse esto. Se pide a cada madre con sus hijos un video corto saludando a las hermanas de la iglesia. Si usted quiere enviarlo, puede enviarlo. Contáctese con nosotros o si tiene el contacto de mi esposa para que ella reciba el video y puedan montarlo en el programa. También les recuerdo, aquí tenemos en la entrada los platos de la ofrenda. El de madera es misiones y el otro es el diezmo normal. Y hermanos, no olviden registrarse. Sábados y domingos estaremos haciendo los cultos a las 9:30. Por favor, busque el registro ahí en los chats, meta su nombre de teléfono para nosotros tener el orden de asistencia aquí en el culto. Vamos a ir a la Biblia. Hoy también empezamos lo que es el tema de mamás. Vamos a estar viendo varias madres en la Biblia. El hermano Arturo hoy es tema libre, pero yo voy a iniciar el tema de las madres y vamos a ver todos esto a nivel de la Biblia. Va a ser el mes de las madres y yo creo que van a disfrutarlo bastante. Vamos a la Biblia. Gracias por sintonizar en esta mañana. Gracias a todos los que están presentes y vamos a estudiar la palabra. Pase, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente, hermanitos, en el culto, en el templo y trayendo la palabra del Señor. Estoy muy contento por ese esfuerzo que está haciendo la iglesia de poder ofrecer a la congregación la oportunidad de congregarse y poder recibir el alimento espiritual, haciendo el esfuerzo de cultos sábados y domingos. Para aquellos que no pueden el domingo, pues tengan la oportunidad de hacerlo un día como hoy y pues mañana para los que puedan hacerlo mañana. Pero sea como sea, los cultos se están transmitiendo a través de los medios que Dios nos ha permitido, que van al aire, y entonces nadie tiene que perderse una enseñanza y todos pueden ser alimentados por la palabra de Dios. Hermanitos, yo quiero hoy que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Ese es el estudio de hoy. Va a estar en el libro de Filipenses y pues el tema es sobre el gozo. El tema es sobre el gozo. Y pues se ha hablado mucho acerca del gozo y muchas veces tomando como fundamento del tema el libro o la carta de Pablo a los Filipenses. Pero quiero hacer eco de las palabras de Pablo en cuanto al tema en el capítulo 3, versículo 1. La segunda parte dice Pablo: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, quiero hacer eco a esas palabras. Si por casualidad usted dice, bueno, ya he escuchado mucho acerca del gozo, no es molesto para nosotros hablar de este mismo tema y es seguro en tiempos como este. Pero he titulado así el tema de esta mañana: el gozo, una realidad que se puede experimentar diariamente. ¿Cómo está el gozo suyo?
¿Cómo está usted hoy? ¿Tiene usted gozo? Usted dice, me falta gozo. La pregunta es que si no tengo el gozo del Señor, la pregunta es, ¿por qué? Porque el tema de hoy va a ser con ese fin, de enseñarnos a usted y a mí de que el gozo puede ser y debe ser una realidad que experimente el creyente constantemente. Y usted va a saber por qué hoy. Se ha dicho, y es verdad, de que la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. La palabra gozo, gozaos, regocijaos, está escrita varias veces en esa carta. Es una carta de 4 capítulos. Y la palabra gozo y gozarse y gozaos se encuentran ahí nada más y nada menos que 15 veces ese término. 15 veces, casi 4 veces por capítulo. En 4 capítulos, 15 veces un término indica un tema. El tema central del apóstol Pablo para nosotros. Yo quiero que vayamos a algunos de los versículos y veamos acerca de esas palabras gozo, pero quiero que cuando lo leamos, hermano, usted que está aquí presente y el que nos ve desde su casa, analice conmigo, cuando vea la palabra gozo en los versos que vamos a ver, el motivo de ese gozo. Trate de leerlo y decir, ¿cuál es el motivo que presenta el escritor cuando menciona exactamente el tema del gozo? Entonces vamos a ir rápidamente. Se habla de gozo en los siguientes versículos. Vamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 4. Aquí encontramos a Pablo intercediendo por los hermanos, orando por los hermanos, y lo hace con gozo. 1:4, dice el apóstol, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y yo no sé si habrá alguien que sea tan claramente en la palabra de Dios, una persona que se gozara en la oración de intercesión como lo hacía Pablo. Porque una y otras veces en sus cartas, él habla del gozo de traer a sus hermanos delante de la presencia de Dios en oración. Hablamos mucho de intercesión. Tenemos chats nosotros hoy día donde la gente pone mucho sus peticiones para que oremos. Pero oramos, nos gozamos en esa tarea, porque es una tarea. La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Pero si hay una verdad en el apóstol, es esa. Y yo estaba analizando estos versículos, mis hermanitos, y yo creo que el motivo del gozo de Pablo de interceder es por la convicción tremenda que él tenía acerca de la oración. Pablo sabía que la oración es poderosa. Y Pablo sabía que los hermanos por los que él oraba iban a recibir la bendición de Dios. Y entonces nacía en él un gozo de poder traer a ellos en oración, sabiendo que Dios a través de la oración iba a bendecirles. La oración de intercesión no es una oración perdida, no es una oración al aire, no es una oración de que quizá o tal vez, es una oración de poder. Y Dios lo manifiesta en su palabra en muchas veces cuando alguien pidió, rogó y Dios hizo la obra de bendición para esas personas. Segundo, 1:18. Vamos a ver varios versículos donde aparece la palabra gozo y luego nos vamos a concentrar en el capítulo 3 al final del estudio. 1:18 dice así, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y es interesante el gozo de Pablo en este versículo. Les dije, leamos los versículos y analice por qué hay gozo. Interesante la forma de Pablo. Pablo está diciéndole a los hermanos aquí que hay algunos que están celosos de él, que son celosos de su ministerio, son celosos del alcance, son celosos del llamado de él como apóstol. Y entonces algunos querían hacerle la contraria haciendo otros grupos.
Pablo venía por aquí a edificar un grupo y aquellas personas venían tratando de edificar otro grupo, tratando de quitarle los miembros a Pablo. Porque si usted lee el contexto, dice Pablo, algunos se predican a Cristo por envidia. Algunos lo predican correctamente, sin ningún motivo, ¿verdad? Aparte que solamente el evangelio y la salvación, pero otros por envidia, para causarme un poco de aflicción a mí. Pero Pablo dice, al final, pensándolo bien, si ellos lo predican por envidia y están predicando a Cristo, me gozo de que el evangelio está siendo predicado y que almas están siendo salvas. Es interesante el carácter de Pablo en esta situación específica. 1.25, hermanos, 1.25 conmigo. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros. Y oiga lo que dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Usted entiende este texto, porque aquí en esta congregación está gente ya que tienen tiempo de estar en la fe. Usted sabe lo que Pablo está hablando aquí. Un asunto acerca de si me voy a estar con Cristo o si me quedo aquí en la carne. Y él dice, me gustaría irme y estar con Cristo. Es mucho mejor que estar aquí. Si me quedo aquí, será por causa de ustedes. Y creo que sí me voy a quedar. Y va a ser para el provecho de ustedes y para el gozo de ustedes. Ponga atención al motivo del gozo. Si yo me quedo aquí en el mundo y y Cristo no me lleva, será con un propósito principal sobre todos: traer gozo a ustedes. No el gozo de que usted diga, ay, qué dicha, Pablo no murió. Qué gozo, no. Es para producir en mis hermanos un gozo de fe. Traer el evangelio que genera el gozo al alma. Lo más importante sobre todas las cosas. Ahora, seguimos. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, otra vez encontramos el tema del gozo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo dice en este versículo es lo siguiente: yo tengo un amor por mis hermanos, un amor de hermanos y un amor de ministerio, de verles a ustedes haber sido salvos y andar en Cristo. Pero el gozo de aquí es un gozo que entendemos muy claramente los pastores, los maestros de escuela dominical, los maestros de adultos, los maestros de la Biblia. Y si usted es un miembro de la iglesia que de verdad tiene un deseo por sus hermanos y un amor por sus hermanos, usted sabe lo que él está diciendo aquí. Él lo que está diciendo es, el gozo que yo siento es de verles a ustedes crecer. Cuando ustedes crecen, se completa un gozo en mi vida. Porque para Pablo, haber ganado almas para Cristo ya era un gozo. Pero verlos crecer aumentaba su gozo o completaba su gozo. Y él dice, complete mi gozo sintiendo esto mismo. En otras palabras, nos gozamos al ver la iglesia y a los hermanos edificarse, pero en Cristo. Él no habla aquí de otra cosa, no está hablando de me gozo porque veo que tienen mucha plata, o me gozo porque ya tienen libertad, me gozo porque no están padeciendo. No es el motivo. Me gozo porque ustedes están sintiendo lo que hay en Cristo para el cristiano. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Vamos al versículo 17, hermanos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí el amor de Pablo está enfocado en la obra, y la obra de Cristo tiene que ver con gente. En este momento, en este templo, hay mucha gente que trabaja en la iglesia. Usted, si es cristiano, me imagino, no puede vivir sin pensar que tiene un ministerio en una iglesia. ¿Cómo vive uno sin un ministerio para Dios? Para la obra de Dios. ¿Cómo se puede vivir así? Y entonces, para Pablo, el enfoque son los hermanos, es la iglesia, y ese es el motivo de mi gozo.
A otras muchas cosas podría él estar experimentando, pero él habla y dice, mi gozo, ustedes son vosotros. Estoy siendo sufrido, estoy casi para ser derramado en un sacrificio, y en medio de todo esto, mi gozo sigue siendo vosotros. Y sabía que iba a morir por predicar el evangelio, por traer gente a Cristo. Y aún así él dice, si tengo que ser sacrificado por esto, me gozo con ustedes. Vamos al 2:18, hermanos. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo anima a los hermanos a regocijarse. Vea, yo estoy gozoso. Únase con ese gozo. Unámonos en gozo. Ahora, Pablo sabía que no solamente él estaba sufriendo, pero oiga lo que dice en el versículo, vamos conmigo al 1:30, hermanos, 1:30. Vamos a devolvernos un poquitico, no vamos a salir de Filipenses hoy, entonces no hay tanto problema, vamos a permanecer en Filipenses. 1:30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en vosotros. Sufrimiento por la fe. Sufrimiento por causa de Cristo. Ve al versículo 29, estamos 1:29, no se confunda, no se me pierda, 1:29 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, eso viene de Dios, sino también que padezcáis por Él. Y vuelve a decir entonces, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea, se ha visto que yo he sufrido, ustedes también van a sufrir. Pero luego dice, gócense conmigo. Yo estoy sufriendo, ustedes están sufriendo, gocémonos juntos. Hermano, ¿usted está sufriendo por Cristo? Puede ser que sí. Tiene que entender que usted no es el único. Usted no es el único. Ya hay gente que sufre y otros que sufrieron y que dieron su vida por Cristo. Ok, el 2:28, vamos al 2:28. Así que le envío con mayor solicitud, estamos hablando de Epafrodito, un hermano muy fiel, colaborador de Pablo, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Ahí aparece la palabra gozo y yo esté con menos tristeza. Ellos estaban sufriendo porque un hermano estaba con problemas de salud. Pero él dice, yo veo que están preocupados, voy a enviarle para que cuando ustedes lo vean, se gocen con él. Porque lo amaban, ellos amaban a Epafrodito. Luego en el versículo 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Reciba a su hermano con gozo. Salude a su hermano con gozo. Gócese los unos a los otros. El mayor gozo debería ser en cuanto a reuniones y charlas, es la reunión de los hermanos. Usted puede gozarse con amigos de trabajo, con amigos del barrio, con vecinos, pero el mayor gozo debería ser nuestro cuando estamos reunidos entre los hermanos. Cuando ustedes reciban a Él, ustedes se van a gozar. Recíbanlo con buen gozo. Más cuando sabemos lo que un cristiano tiene que vivir, hermanos. Lo que un cristiano tiene que pasar por este mundo. Cómo tiene que sostenerse. Cómo hay pruebas allá afuera. Cómo hay tentaciones. Cómo hay discusión de doctrina. Cómo son burlados quizás los hermanos, los jóvenes, los niños, los adultos. Cómo son menospreciados. Versículo 30, estamos en 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Era una situación particular de Epafrodito en aquel tiempo. Pero nosotros tenemos nuestra situación en el presente. Y usted no puede tomar eso en poco, hermano. Nunca lo tome en poco. Usted no sabe, el creyente, cómo viene, cuál es la lucha que está enfrentando. Lo menos que podemos hacer es apreciar a ese hermano. Aprecio, porque yo soy creyente y sé cómo funciona el asunto con las pruebas y las tentaciones. Entonces, puedo ver que aquí hay otro cristiano que si ama a Dios debe estar pasando por las mismas pruebas y tentaciones y el Satanás tratando de destruirlo como igual a uno, tratando de engañarlo, tratando de que resbale y que caiga de la fe. La lucha es para todos. Y entonces tenemos que apreciarnos unos a los otros por eso. Luego, en el 4:10, se va conmigo al 4:10, dice, en gran manera me gocé, otra vez la palabra gozo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces el gozo de Pablo aquí está
en el hecho de que la iglesia de Filipos decidió apoyarlo materialmente. Materialmente. Le enviaron material para sus necesidades. Y él dice, vea, recibí la ofrenda y me ha dado gozo. Me gozo por eso. Ahora, muy bien, aquí hemos visto hoy varios versículos acerca del gozo. Luego, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, vamos a estudiar el fundamento principal del gozo. Para mí, estos dos versículos que les voy a dar son la clave del libro entero que habla del gozo. 3.1 conmigo, hermanos, 3.1. Clave del gozo. Dice así, por lo demás, ya que viene hablando de todas esas cosas, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí está la clave. Gozaos en el Señor. Ahora, si usted va al 4.4, añade algo a ese mandamiento o a esa exhortación. Al 4.4 dice, regocijaos, que sería lo mismo que gozaos, pero dice, en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Eso sería en todo tiempo. Gócese en Dios. Gócese en Dios en todo tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Alguien podría argumentar diciendo que el apóstol Pablo pareciera ser un poco insensible con las situaciones que quizá usted, otros están enfrentando. Qué insensible es Pablo con el sufrimiento ajeno. Qué fácil es decirle al apóstol, gócese siempre. Gócese siempre. Estoy en un gran sufrimiento. Y él me dice, gócese siempre. Yo no entiendo. Yo no puedo. Podría ser que alguien dijera, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo llega a ser una exhortación? Es que él no entiende lo que yo estoy pasando. Entonces es muy fácil decir, gócese en el Señor. Viene usted con un problema al pastor, usted está muy decaído y el pastor le dice, hermano, gócese en Dios, gócese en el Señor. Y usted dice, ¿eso de qué me ayuda? Una vez yo estaba muy solo, trabajando en Costa de Pájaro, bastante solo. Trabajé por 2 años allí y estaba bastante como desanimadillo. Don Dani llegó un día, estaba yo en el campamento. Don Dani llegó una noche, yo estaba ahí, porque yo viví ahí por 1 año en campamento solo, y luego me pasé a vivir en las bancas de la iglesia, porque ahí era donde vivía, en el templecito. Y Don Dani llegó y él tuvo que haberme visto que yo estaba bien decaído. Me gustó verlo llegar. Pasó a hacer un mandado y pasó por ahí con unas cosas, yo estaba ahí en la noche. Y él me vio y dice, hermano, ¿cómo se siente? Y yo le dije, aquí estoy. ¿Qué come? ¿Qué está comiendo usted? No tenía mucho en la alacena mía, que era una tabla, había arroz y huevos. Y ahí está, ay hermano. ¿Y sabe qué me dijo don Dani? No me dio plata para comprar atún o más cositas ricas, leche o algo. Me dice, anímese en el Señor. Aprenda a animarse en el Señor por usted mismo. Ajá, sí, hermano. Y esas palabras se fueron como un sello. ¡Pua! Me pegaron. Nunca la voy a olvidar. El consejo más importante. Me dice, apréndese a animarse en el Señor por usted mismo. Si usted analiza esa frase, la analiza, la abre toda, se dice, hay mucha verdad ahí. Entonces yo dije, ok, está bien, gracias por el consejo. Y es más, empaque, voy a llevármelo para usted para que le hagan por unos días, porque lo veo muy, muy triste.
y empaqué y me fui por unos días, como por 3 días y después me volví. Me ayudó a salir un rato, porque me había un poco afligido. Pero Pablo hace lo mismo aquí. Regocijaos, está hablándole a cristianos que están sufriendo, vimos en el capítulo 1, igual que a mí están sufriendo ustedes, gócense. Yo me gozo, ustedes se gozan. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Porque todavía no me llega a mí. ¿Cuál es el secreto? Hermanos, Pablo sabe algo y nos lo dice. Él no está dando una exhortación solo por dar. En el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, él sabe y nos indica que esta actitud de gozo es algo que se tiene que aprender. Es algo que se aprende. Hay que aprenderlo. Vea lo que dice 4:11. No lo digo porque tenga escasez. Pues ¿qué dice? Que he aprendido. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué tremendo versículo. Y qué inalcanzable aparece para nosotros muchas veces. Qué inalcanzable esto. A contentarse cualquiera que sea la situación. Pablo le dice, yo lo aprendí. Sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así a estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Padecer necesidad. Hermanos, no es que no tenía con qué ir a comprar unas picaritas y una coca. Padecer necesidad. Yo sé cómo hacerlo. Soy enseñado a padecer necesidad. Si tengo que padecer, sé cómo padecer. Y si tengo abundancia, también sé cómo trabajar con abundancia. Porque aún a eso, ahí también es difícil. Versículo 11, increíble, hermanos. Escribí aquí. Muchos se han aprendido quizá ese texto de memoria, pero no han aprendido el significado de ese texto. Está hablando del 4:11. La verdad encerrada en este verso es algo que no se ha llevado a la práctica en la vida de muchos cristianos. Conocen el texto, han leído el texto, pero nunca he vivido eso. Porque todo depende de que todo camine bien. Cuando todo está bien, yo estoy bien. Cuando la cosa va mal, ya yo no estoy bien, estoy mal. Y no puede ser así. ¿Cuál es el secreto del gozo? Pablo no está diciendo, hermanos, escúcheme, que usted tiene que alegrarse en la calamidad. ¿Quién se alegra en la calamidad? Él no está diciendo que se alegre en la calamidad. Él está diciendo que se goce en el Señor. Es muy diferente. Hay calamidad, hay que enfrentarla, pero gócese en el Señor. Gócese en el Señor, es lo que está diciendo. ¿En qué? 3 palabras que empiezan con P. Gócese en la persona de Dios. Lo que Dios es. Grande, temible, todopoderoso, omnipotente, sería omnipresente, omnisciente, eterno. Gócese en la persona de Dios. Gócese en la segunda P, en la presencia de Dios, o la presencia de Dios. Porque Dios no solamente es ese Dios glorioso, sino que ese Dios glorioso está en mí. Tengo en mí, por ser cristiano, nada más y nada menos, habitando el Espíritu Santo de Dios. En mí, gócese en su presencia, o de su presencia. Y luego, gócese de sus promesas, la tercera P. La persona, su presencia y lo que Él me dice. Una vez aquí en mi corazón, Él me promete, Él me habla,
y yo me gozo en sus promesas. Y podríamos añadir, y no puedo dejar de añadir otra palabra que no empieza con P, con S. Gocémonos en el servicio a Dios, sirviéndole a Él. Todavía, no sé si usted que me escucha, o los que están aquí están pensando, no me llega. ¿Cómo funciona eso de que en la adversidad me gozo en el Señor solamente y eso es suficiente? Déjeme contarle una anécdota que leí, que creo que nos puede dar una idea de lo que quiero decir o lo que quería decir el apóstol. Tiene que ver una historia que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben bien que el ejército nazi tenía como órdenes por Hitler y su gobierno de momento con lo que gobernaba de exterminar los judíos. Entre sus metas de guerra estaba exterminar los judíos. No quedaba ni uno en el planeta. Ellos eran para Hitler, como él escribió en un libro, son mi lucha, son ellos. Hubo una historia de tantas que sucedieron en esa guerra, de una familia. Esta familia judía que fue atrapada por los nazis y dividida. La esposa constaba de esposo, esposa, hija y 3 hijos. Papá, mamá, 4 hijos, una hija. 4 hijos, de los 4, uno era una hija. Esposa es muerta, es asesinada la esposa del Señor. La hija es asesinada. 2 hijos huyen, logran escapar y luego al final de la historia, después de muchos años, se dan cuenta que lograron salvar su vida. Pero el padre y uno de los hijos no, fueron capturados. Increíblemente los 2 pasaron por 5 campos de concentración juntos y sobrevivieron. Sobrevivieron al holocausto. Luego él escribiría sus notas, su historia. Pero lo interesante de esa historia es que cuando usted lee, se da cuenta de que este señor y este muchacho que están juntos, lo perdieron todo. Hermanos, todo. Perdieron, el Señor perdió su esposa, perdió su matrimonio, perdió su hija. Como consecuencia, el muchacho perdió su madre y lógicamente su hermana. Y por muchos años no sabían qué había pasado con sus 2 hermanos, entonces era como haberlos perdido. Ellos quedaron juntos, pero lo habían perdido todo. Perdieron, aparte de sus seres queridos, perdieron también su libertad, perdieron sus derechos. No hay libertad y no tienen derechos ni uno. Perdieron sus nombres, porque a los judíos les ponían un número. No hay nombres. Perdieron sus posesiones todas. Qué difícil perder todo lo que se ha adquirido. Dios no lo quisiera, pero si un día hablaba con mi esposa, si se encendiera nuestra casa, ¿qué perderíamos? Uy, qué montón de cosas. Se irían a las cenizas. Uy, aquello y lo otro, y las fotos y los discos y aquello y lo otro. No se puede. Sería perder muchas cosas de mucho valor y sentimiento. Quizás esfuerzos de muchos años para adquirir algunas cosas. Ellos lo perdieron todo. Todas sus posesiones. Perdieron el respeto. Porque eran vistos como ratas. Y peor que ratas. Eran vistos como escoria. Nadie respetaba a ellos. Perdieron su dignidad.
Llegaban, le quitaban el pelo, le quitaban sus cosas, se tenían dientes de oro, le quitaban sus cadenas, los desnudaban enfrente de todos y tenían que vestirse. Esa ropa va, ese pelo va para otras cosas. Y póngase esta ropa de prisionero por el resto de su vida que le queda. Lo perdieron todo. El hijo dijo una vez, escuche esto: yo quería estar con mi padre. No hubiera podido vivir sin mi padre. Solo quería estar con él. Lo he perdido todo, pero tengo a mi padre. Y no hubiera podido vivir sin mi padre. Luego, su padre escribiría en sus notas: mi hijo es mi mayor alegría. Nos damos fuerzas el uno al otro. Somos uno, dijo el papá. Somos inseparables. Tremendo. Somos uno. Somos inseparables. Y nos damos fuerza para seguir adelante. No tenemos nada, pero nos tenemos el uno al otro. Y creo con todo mi corazón que eso es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros. Aquí, gócese en Dios. Solo que en cuanto a Dios, hermanos, nosotros no tenemos por qué animarle a Él, porque Él lo tiene todo. Pero sí ocupamos que Él nos anime a nosotros. Y por eso es imprescindible su presencia y su comunión. Ahí mismo en Filipenses 4:13, Pablo diría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo usted tiene la fortaleza. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. Mi exhortación, mi palabra de exhortación para esta mañana, hermanos, es lo siguiente: no haga de lo material la razón de su gozo. No haga de las cosas materiales la razón de su gozo, la razón de su existir, porque lo material, hermanos, pasa. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasan. Está claro. Digo, Dios, llega el momento en que las cosas movibles se van para que se establezca las inconmovibles. Y nosotros caminamos sobre cosas movibles, hermanos. No haga de las buenas circunstancias, especialmente en un tiempo como hoy que estamos viviendo, no haga de las circunstancias la razón de su gozo. Porque las circunstancias, hermanos, ya sabemos, son como la marea. Sube y baja, sube y baja. Y si usted va a depender de las circunstancias, usted va a estar arriba y abajo igual. Si confía en eso. El secreto de Pablo fue ese. Yo le dije a usted que cuando leyéramos los primeros versículos que leímos, buscar el motivo del gozo y tratamos de decirlo. Yo traté de explicar un poquito cada uno. Usted tuvo que haber notado, hermano, que en ninguno de los versículos se pone énfasis en algo material. Una carta de gozo y nada material. Gócese en el hermano, gócese en la oración, gócese en la prueba. Todo es espiritual. Y es la carta del gozo en la Biblia. Pero alguien podrá decir: un momento, hermano Arturo, usted dijo que Pablo se gozó de las ofrendas que le mandaron en 4:10. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Sabe por qué Pablo se gozó de esa ofrenda? ¿Usted sabe por qué Pablo se gozó de esa ofrenda? ¿Sabe usted por qué Pablo se gozó de esa ofrenda?
No fue por él haber recibido algo material necesariamente. Usted va a ver por qué. ¿Que Pablo estaba agradecido? Sí. Pero el gozo de Pablo al recibir la ofrenda, no se confunda. ¿En qué se basó? En el corazón de un hombre como este. Usted va a ver la respuesta. Y quiero que le vea conmigo. En el versículo 17, capítulo 4, 17. Ahí está la razón del gozo de Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde ¿en qué? En vuestra cuenta. Y luego le sigue diciendo, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo al final dice, este gozo que yo siento por lo que me enviaron, hermanos, está bien, pero no es que estoy buscando cosas, o no es que me estoy alegrando por las cosas, sino que veo que por lo que ustedes están haciendo al final van a recibir un fruto a su cuenta en el cielo, y que mi Dios, yo sé, por el amor que han tenido hacia mí, va a suplir a ustedes de vuelta lo que a ustedes les falta. Y en eso me gozo. El motivo del gozo es de Dios y tiene su fundamento en la espiritualidad. Para ir cerrando, quiero que vaya conmigo al capítulo 3, versículo 4, y leamos otra porción interesante, muy conocida, como casi la conclusión del estudio. Dice el 3, 4. Pongamos atención a esto, lo que dice el apóstol aquí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado, fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Wow. Sin embargo, oiga como el tema cambia aquí. 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, esto no estoy, dice, no estoy bromeando, esto es cierto. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué interesante ese texto. Ahora, ese texto nos dice lo siguiente, hay dos frases ahí. Quiero explicarlas. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entienda lo siguiente, hermanos, véalo de esta perspectiva. Pablo no dice, voy a tomar todo como pérdida para conocer a Cristo. No malinterprete la escritura. Lo que dice es lo siguiente, por mi conocimiento de Cristo he logrado estimar las cosas como pérdida. Estimo las cosas como pérdida por causa del conocimiento que tengo de Cristo. Cuando usted y yo conocemos a Cristo y entre más lo conocemos, la perspectiva nuestra sobre las cosas materiales va cambiando. Y al final usted llega a decir, esto es pérdida. O sea, esto es de desechar. Si fuera necesario desechar, eso se desecha. Y es más, dice, todo lo tengo como pérdida para ganar a Cristo. No es ganar salvación, no es ganar salvación. Recuerde que con Cristo tenemos la salvación y otro montón de bendiciones que van arrastradas con la salvación. Como decimos, vida
cristiana y vida abundante. Vida en Cristo y vida abundante. Cristo no solamente vino a darnos vida, pero también vida abundante. Soy salvo, pero qué vida más desgraciada. No puede ser. Sí, ya yo soy cristiano, pero mírese mi vida. Ok. Entonces Cristo le dio vida, pero nunca le dio vida abundante. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo voy a estimar eso con pérdida, con tal de ganar las bendiciones de Dios, que son las que nos sostienen en esta vida, hermanos. Mi pregunta sería la siguiente para ustedes que nos escuchan de su casa y para ustedes aquí presentes. Hermanos, análisis. Análisis. ¿Qué cosas nosotros deberíamos ponerle la etiqueta de desechable? Piensen, desechable, ¿qué puedo desechar? Hay muchas cosas que usted y yo debemos poner la cosa, esto es desechable. Son aquellas cosas en las que estamos confiando demasiado, que no queremos dejar. Y que decimos, Señor, no vengas todavía. ¿Por qué? Es que tengo que alcanzar, ¿qué? Que estamos tan, hermanos, estamos tan agarrados de lo material del mundo, las personas. Hemos oído de los faraones que cuando morían decían, esto se va conmigo. Todas mis esposas también. Se van conmigo. Vivas. Mis tesoros, mis cosas. Y estaba leyendo un día de estos acerca de las cosas raras con las que se entierran los millonarios. Y había una lista y yo decía, wow, yo me voy, pero me entierran con mi guitarra. Y con la guitarra, con cierto anillo y con ciertas cosas raras. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. ¿A qué deberíamos ponerle desechable? ¿La salud? Porque si usted está confiando que su gozo depende de su salud, va a tener problemas. Entonces yo debería ponerle esto puede y no puede. El negocio, la vida terrenal, la casa, el empleo, los títulos que usted ha ganado. Desechable. Las diversiones. No digo, hermanos, que esas cosas no nos den alegría y comodidad, cierto. Lo que digo es no dependa o no pongan en ella su esperanza. Porque vea, usted puede tener lo que sea. Escuché, hay un señor de Palmares, que había hecho un ahorro con su esposa. Tenían un negocito. El sueño de ellos era tener una casa, la casa de los sueños, de sus sueños. Y comenzaron a edificarla. Yo conozco la casa, una casa preciosa, cualquiera se le desea. Él terminó su casa, y terminando su casa, murió. Era mi gozo, era mi deseo, era mi meta de vida. Eso. ¿Y qué alcanzó con su meta de vida? Bonito tener metas en la vida. Pero la esperanza tiene que estar puesta en algo fuera de este mundo, porque este mundo pasa. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque son eternas. ¿Y sabe por qué son eternas? Porque pertenecen a un Dios eterno y bendito por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Y en ese Dios, dijo Pablo, en ese Dios gócese, porque ese Dios no falla, porque ese Dios nadie lo puede quitar de nosotros. Tribulación o angustia, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor. Entonces, gócese en Él. Secreto del amor es una persona, es Dios. Que Dios nos ayude a entender esa lección esta mañana. Dios les bendiga, hermanos.